Bueno, una pelea que se diversifica, ¿no? En el escenario político, en el escenario judicial y que parece tener para rato todavía, seguramente va a tener para rato. Bueno, vamos a sumarlo a Sergio Supo, colega de Cadena 3 Argentina. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Sergio. ¿Cómo andás? Hola, Cruz. Hola, Gerardo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, Sí. digamos, toda la rareza que tiene este proceso y este conflicto con la manera en que no afloja en su ofensiva particularmente y de manera personal el presidente, sea gobernadores, sea congresistas o aunque sea figuras populares de cualquier sector. Sí, hay que decir que, en primer lugar, Milei es y se hace. O sea, Milei como candidato presidencial se expuso en términos virulentos ante la sociedad, expuso su adjetivación caudalosa a la hora de calificar y descalificar a propios y a extraños, y está de alguna manera reflejando aquella condición de candidato presidencial en esta gestión de presidente de la Nación, en el que ha hecho de la descalificación muy dura, muy cruda y muy casi en el límite con la violencia verbal, una eje y un estilo de funcionamiento de su gestión, no solo de relacionamiento o de comunicación política. Lo que acaba de tener una nueva etapa es el enfrentamiento en la provincia de Chubut. Por ahora, el presidente Milei ha dedicado sus dardos al sistema político. ¿Qué va a pasar cuando haya un fallo en contra del gobierno? ¿Qué opinión va a tener el presidente Milei respecto de un hipotético, posible, eventual fallo en contra de la Corte Suprema? Por ejemplo, ¿va a usar las mismas expresiones que tiene respecto de los gobernadores que no acuerdan con él o que se quejan por recortes en las partidas del gobierno nacional a las provincias? Es una pregunta que queda picando, pero que necesita de una respuesta, porque en ese caso ya no estaría atacando a sus adversarios políticos ubicados en escenarios de los más diversos y posiciones políticas de los más diversos, desde el kirchnerismo ultra como Axel Kicillof hasta un gobernador que llegó el 10 de diciembre de la mano de Patricia Bullrich a la gobernación de Jujuy, a la gobernación de Chubut, perdón. No hay en el discurso de Milei ninguna diferenciación. Es lo mismo Kicillof que Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, es lo mismo el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, que es un peronista local, desprendido del peronismo nacional, al menos por ahora, con un radical como el mendocino Alfredo Cornejo. Digamos, en general, habla en contra y en términos virulentos de todos en contra. ¿Qué va a opinar Milei cuando haya un fallo de la Corte? Vuelvo a hacer la pregunta, porque eso también revestiría un nivel de conflicto institucional, ir ya contra un poder específico del Estado, tal cual hizo el kirchnerismo durante los últimos 4 años y en los años anteriores de la gestión de las dos presidencias de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. No estoy equiparando a Milei con Cristina Kirchner, pero claramente estamos frente a una hipótesis en la que el presidente podría llegar a quedar enfrentado con los dos poderes del Estado, que no son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte. Sergio, ¿qué crees que puede pasar el 1 de marzo? Bueno, ya modificó el horario desde el momento de hablar ante la Asamblea Legislativa. ¿Es posible que en ese caso baje el tono o baje el nivel de virulencia para con los gobernadores? ¿Podría ser una oportunidad? Podría ser una oportunidad, aunque en los 60 y pico días que tiene el gobierno de gestión, hemos visto que Milei siempre ha redoblado la apuesta. La escala, así es. Y ha subido la escala verbal en su relacionamiento con propios y con extraños. Hay que recordar, por ejemplo, que el gobernador de Chubut era casi propio, pero tuvo este enfrentamiento. Empecemos a decir también que Torres cometió el grave error de amenazar con cortar el suministro de petróleo y de gas de Chubut, lo cual es una enorme torpeza política que le dio pie a Milei para esta reacción virulenta. Sí, seguramente buscando un respiro y sabiendo esto, que se había apresurado con todo esto, dijo hoy que daba por cerrado el tema con este fallo en primera instancia, que todavía le resta camino a esta discusión en el territorio de la justicia, ¿no?
Sí, hoy Torres fue rodeado de los gobernadores de la Patagonia al Congreso, como ustedes mostraron recién, en el mismo momento, o momentos antes de que ofrecieron una conferencia de prensa, apareció el fallo que le daba, por ahora, la razón a la provincia de Jujuy, de Chubut, y tengo Jujuy, perdón, pero no sé de dónde la saco, Jujuy, la provincia de Chubut. Lo concreto es que es un fallo de primera instancia y esto necesariamente va a escalar. De hecho, el gobierno anunció que va a ir en persalto a la Corte por este tema. Hay que decir que varias de las iniciativas del gobierno están ya enredadas judicialmente. Una parte del decreto de necesidad de urgencia fue invalidado, al menos transitoriamente, en primera instancia por distintos juzgados, en especial los juzgados laborales, a donde se han presentado algunos actores del mundo del trabajo en contra de, por ejemplo, la reforma laboral. Bueno, por lo tanto, el protagonismo de la justicia en los próximos meses en el relacionamiento con el gobierno va a ser muy importante. Pero volviendo al Congreso, yo no puedo anticipar, obviamente, cuál es el discurso de Milei, porque todavía no ha habido en ese sentido ninguna información. Pero sí recordar un antecedente, que es la calificación que hizo del Congreso el presidente hace una semana atrás. Dijo que era un nido de ratas. Por lo tanto, él se va a presentar el viernes en un horario inusual para las asambleas legislativas. No es lo más grave en este caso. El presidente puede elegir cualquier horario, habitualmente ha sido a la mañana o al mediodía, ahora elige el prime time televisivo, a las 9 de la noche del viernes, para hablar. Pero en cualquier momento vemos que hay una situación de cierta tensión. Esta tarde el gobernador Torres de Chubut dio un dato informativo que me parece interesante. Dijo que él iba a ir a la Asamblea Legislativa del Congreso a pesar de no haber sido invitado. Claro. O ha habido una demora en la formal invitación que suelen recibir los gobernadores de todas las provincias para asistir a la Asamblea Legislativa, o directamente el gobierno ha decidido no invitar a los gobernadores como habitualmente ocurre. Es un dato que también queda pendiente. Hay que ver la voluntad política que tienen los gobernadores de estar o no en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se va a llevar adelante la inauguración de las sesiones ordinarias. Muy bien. Gracias, Sergio, muy amable. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande a los dos. Abrazo.